Primero, necesariamente agradecerle la invitación a esta jornada al profesor Campos. Realmente un honor poder estar con usted acompañándolo y ver cómo crece la universidad, porque he tenido también invitaciones hace algunos otros años y ver los logros también es súper importante constatar eso. Claro, yo hablo fundamentalmente a partir del trabajo que hizo un comité que se creó para sistematizar todas las opiniones de las personas en la etapa participativa del proceso constituyente, la etapa que se llamó abierta a la ciudadanía. Un comité formado, en este caso, por Ignacio Tarraza, de la Universidad Católica, por María Cristina Escudero, de la Universidad de Chile, y yo, digamos, como cabezas de un grupo mucho más amplio de personas. Y quiero destacar eso porque esto necesariamente fue un trabajo colectivo, fue un desafío muy grande que para algunos era hasta imposible, pero que se nutrió del aporte, de la generosidad, de la inteligencia, del tiempo, de los ensayos, de los errores, de mucha gente que quiso contribuir a eso. Y después voy a hacer un punto de contraste con esa idea. Contribuciones que vinieron de muchas personas con distintas experiencias, era la única manera de hacerlo, entre todos. Bueno, entre ellos también recibimos en su momento la valiosa opinión del profesor Marco Moreno de esta universidad, que una vez más le agradezco por ese apoyo, sobre todo al inicio del proceso. Entonces yo quiero muy rápidamente, sin aburrirlos, quedarme en el informe y ver qué se dice desde acá, a partir de los datos, para aportarlo a la conversación. Efectivamente, la metodología de participación que no fue diseñada por este comité, sino que nosotros ya tomamos la metodología, hacía que las personas tuvieran que priorizar, pero una vez priorizada, se le preguntaba a las personas por qué. ¿Por qué para ellas era importante tal o cual tema dentro de una determinada conversación? Y por lo tanto lo que se hizo fue dos tipos de análisis, uno más cuantitativo, es decir, sumar las priorizaciones de las personas y ver qué quedaban dentro de los 7 más elegidos, y después un análisis cualitativo que fue realmente dificultoso, relacionado con los argumentos que la gente daba o los fundamentos que la gente daba cuando elegía tal o cual tema. Voy a decir un poco de ambas cosas. Primero, en lo cuantitativo, es importante señalar que el respeto y promoción de los derechos humanos aparece siempre muy arriba dentro de los 7 primeros, cualquiera sea la instancia de participación. Recuerden que había una instancia individual, las personas podían participar a través de Internet, existían los encuentros locales autoconvocados, después existieron los cabildos provinciales y los cabildos regionales. Lo interesante es que cualquiera de esas instancias que uno observe, la promoción y respeto a los derechos humanos aparece como un elemento altamente valorado por las personas, independiente de cuál fuera el canal de participación que escogieran. Esa es una primera constatación, diría yo, en lo cuantitativo. Una segunda constatación que ya avanza un poco más en lo cualitativo, tiene que ver con que la misma expresión de derechos humanos, las personas, con la libertad que daba la metodología también de decir lo que cada uno quisiera decir, en ese sentido yo valoro la parte abierta, ¿no es cierto?, donde uno podía incluso agregar otros a la lista. En esa libertad, lo que nosotros pudimos darnos cuenta al leer cada una de las actas, y leímos cada una de las actas porque esa fue la promesa que hizo este comité, leer todo, vimos que la expresión derechos humanos se usaba más allá del tópico o el rótulo derechos humanos. Había un derecho que se llamaba promoción y protección de derechos humanos, pero las personas, al fundamentar en otros tipos de derechos, en otros tipos de instituciones, usaban la expresión derechos humanos para darle, creemos, fuerza, peso a la elección que estaban haciendo. Entonces, miren, todos estos papelitos amarillos son, a partir del informe final, sintético por cierto, son papeles donde, apareciendo en otros ámbitos, en otros temas, se fundamentan esos otros temas en función de ser derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, cuando se habla de igualdad, se fundamenta en torno a que es un derecho humano, ¿no es cierto? Cuando se habla, rápidamente, de respeto y conservación de la naturaleza o el medio ambiente, las personas fundamentan eso porque dicen un derecho humano. Cuando se habla del derecho a la salud, también se fundamenta sobre la base de ser para las personas un derecho humano. El derecho a la educación también. El derecho a la vivienda digna también se fundamenta como derecho humano. El respeto de los derechos de los demás, obviamente, también se fundamenta desde ahí. Y así una serie de otros elementos hasta llegar efectivamente al tema propiamente tal, que estaba bajo el rótulo de protección, promoción y respeto de los derechos humanos. Entonces, primera idea, esto es una idea instalada en la conversación de las personas. Recuerden que las personas que fueron a participar
no eran en su gran mayoría, diría en su minoría, eran juristas, eran gente común y corriente que hablaba de la manera en que hablamos las personas todos los días. Yo siempre digo, hablaban en chileno, además, era el desafío de la sistematización, traducir esa habla, formalizarla, pero no hablaban desde una habla jurídica, hablaban desde un sentido común. Por lo tanto, la apelación a los derechos humanos para dar fuerza a cualquier elección es parte del acervo del sentido común de las personas que fueron a participar, y eso me parece interesante y valioso. Ahora, cuando específicamente trataron el tema de la protección, promoción y respeto a los derechos humanos, ¿qué dijeron las personas? Y acá voy a tratar de ser muy breve, darme la posibilidad de leer al menos una de las definiciones. Déjenme señalar antes que este trabajo de llegar a una sola definición, después les voy a dar la página web donde está este informe, fue un trabajo enorme que lo realizamos, de nuevo, con mucha gente ayudándonos. Ahí nos ayudó mucho el Centro de Argumentación de la Universidad Diego Portales, para llegar a una definición que es, decíamos nosotros, una idea fuerza. La gente dijo muchas cosas, pero ¿cuál es la idea fuerza que marca de alguna manera el norte de lo que la gente en las distintas instancias de participación quiso marcar? Eso es lo que hemos reunido vía una metodología bastante exigente, que es replicable, que es trazable hasta el último dato. Eso es lo que hemos querido plasmar en esta idea de fuerza. Entonces, ¿qué dijo las personas cuando hablaron de la promoción y protección de los derechos humanos? Dicen, tomado de los encuentros locales autoconvocados, se describe a través de la referencia a los derechos humanos como derechos fundamentales, en primer lugar. Secundariamente, se hace alusión a la protección, promoción y respeto como un deber principalmente del Estado. En general, la adjetivación de los derechos humanos siempre utiliza conceptos de máxima relevancia como fundamental, básico, importante, esencial, principal. Este deber se valora a través de la posibilidad que brinda, en primer lugar, para vivir o ser, incluso asegurar, en sociedad, tener una buena convivencia, con respeto de los derechos. Se enuncia en este modo la pretensión de que debe haber respeto por los derechos humanos y fundamentales, referidos a veces como derechos de las personas, y mencionando que el respeto a la vida es un derecho o deber fundamental a proteger y promover. Por lo tanto, el vínculo que hacen las personas respecto de derechos humanos está muy asociado a lo que las personas demandan como la construcción de un modo de convivencia, que estaría a la base de la construcción de un determinado modo de convivir. Y si juntamos esta información con otros elementos de este mismo material, sabemos que es un modo de convivencia que tiene que estar, se aspira, ¿no es cierto?, marcado por el respeto, por la igualdad de dignidades, sobre todo. La alusión al Estado como garante me parece también algo interesante. Eso es lo que las personas dijeron como idea fuerza cuando hablaron de respeto a los derechos humanos como parte de la Constitución. Obviamente hay matices que ustedes los pueden seguir en las diversas bajadas de esta metodología. Entonces yo diría, desde ahí sería una buena posibilidad para iniciar esta conversación, sabiendo que esta es la visión de aquellos que participaron en este proceso y que hay, sin duda, otras visiones que pueden no estar aquí plasmadas. Pero personalmente quería yo destacar este vínculo entre el respeto a los derechos humanos y el fundamento para la construcción de una convivencia social que le parezca a las personas legítima y deseable. Antes de terminar, la narrativa muy apretada de lo que fue esta sistematización, y dado el tema, la convocatoria, me puse a pensar un poco qué tenía que ver la comunicación en esto. Y, de nuevo, muy apegado a los datos, quiero señalar que el derecho a la libertad de expresión, en los resultados cuantitativos, en general no aparece dentro de los 7 más priorizados por las personas, salvo en la consulta individual. Solo en la consulta individual aparece la libertad de expresión como uno de los elementos priorizados por las personas dentro de esos 7. El resto no aparece. También aparece en los encuentros locales autoconvocados realizados en el extranjero. También aparece como dentro de los 7 primeros la libertad de expresión. Y ahí me llama la atención, y estoy muy de acuerdo contigo, que no porque no esté acá no significa que la gente no lo valore, hay otras cosas, porque yo, y con esto termino, me acordaba del enfoque de desarrollo humano, que es lo que también profesionalmente me toca liderar acá en Chile, y de Amartya Sen, ¿no es cierto?, de alguna forma el cerebro de lo que es el enfoque de desarrollo humano. Y quien, por supuesto, adhiere sin duda a la interdependencia de los derechos, la indivisibilidad de los derechos, a esta arquitectura estructurada que son todos los derechos. Sin embargo, él, una vez le preguntaron, ya más políticamente, ¿no es cierto?,
si necesariamente no fuera posible comenzar desde ya con esa estructura de derechos conformada, ¿cuál le parecería a él que es el derecho principal? ¿Por dónde comenzar de alguna manera? Y él respondió, la libertad de expresión. Porque sin esa libertad de expresión puede haber una estructura formal de derechos que no se haga carne realmente la vida cotidiana de las personas. Con la libertad de expresión se pueden dar las luchas que sean necesarias para hacer que esa estructura de derechos realmente sea parte de la convivencia real de las personas. Podría hablar desde el rol de los medios de comunicación y cómo lo vivimos nosotros, el comité de sistematización, mientras hacíamos la sistematización. Es muy sabroso, pero eso es para otra invitación. Quería reflexionar a partir de lo que escuché sobre una idea, esta idea, dos ideas en realidad. La primera sobre el tema de la exigibilidad, esta idea del horizonte. Efectivamente, lo que yo mencionaba antes, esta idea de la presencia, de la apelación a los derechos humanos como un elemento que fortalece la apelación a respetar cualquier otro derecho, es una oportunidad, ¿no es cierto? No obstante, uno podría decir, conlleva también una especie de riesgo, ¿no es cierto? Que al final se use para todo y por tanto no signifique nada en concreto. Por un tiempo sabíamos muy concretamente lo que significaba derechos humanos, afortunadamente la conversación se fue expandiendo hacia otros ámbitos de derecho y eso es muy bueno. No obstante, ¿cómo precaverse de ese otro riesgo, ¿no es cierto? De que esté tan presente que finalmente tenga poca capacidad de apriete, de operacionalización. Frente a eso yo insistiría en esa idea de un horizonte y de un balance entre horizonte y un caminar concreto. Cuando se habla de, por ejemplo, derechos sociales, pasa un poco lo mismo, ¿no es cierto? Bueno, pero ¿qué son los derechos sociales? ¿Se pueden exigir? ¿No se pueden exigir? En eso yo creo que el llamado a atención es a tener un balance entre la búsqueda de avanzar hacia un horizonte y la operacionalización concreta de cuánto se ha ido avanzando a ese horizonte. Y tú, Ana, usaste una expresión que me sirve mucho para hacer un símil, digamos. La diferencia entre poesía y prosa, ¿ya? Claro, uno podría decir, alguien despectivamente incluso podría decir, oye, si eso es pura poesía. Bueno, ¿quién más que un porteño para valorar la poesía en sí misma, como un artículo de primera necesidad? Pero un horizonte que permite caminar, como decía Norbert Lechner, es revalorar el valor de la utopía, ¿no es cierto?, como un horizonte hacia allá. Sin embargo, ya sabemos que hay estándares de operacionalización de la exigibilidad de los derechos que están súper claros y delimitados. Por tanto, esto no es solamente poesía, hay una prosa muy concreta con indicadores, con metodologías, con instituciones que hacen exigible esto. Y que escuchaba tiempo atrás a Leonardo Moreno de la Fundación para la Superación de la Pobreza, mostrar efectivamente los caminos, los indicadores. Es decir, nadie puede, en virtud de que parece muy grande la tarea, decir que no se puede avanzar porque herramientas existen. No obstante, digo yo, hay que avanzar en un balance entre prosa y poesía, ¿no es cierto? Que la poesía no mate la prosa ni la prosa mate a la poesía. ¿Y cómo encontrar ese balance? Y esta es mi última reflexión. Siempre desde la perspectiva de una deliberación amplia. Y por eso yo rescato lo que se ha realizado en materia de participación, porque es una búsqueda de una construcción de cualquiera sea la decisión colectiva, de una manera tan distinta a lo que estábamos acostumbrados, que el procedimiento en sí mismo ya le agrega una potencia muy diferente a la que teníamos antes, a cualquiera sea el resultado. Y en ese sentido, lo que suceda con estos datos que yo les he mencionado, que son del proceso participativo, que es la pregunta que siempre nos hacen, ¿no es cierto? Bueno, ¿esto va a servir para incidir o no? Yo digo, eso depende de otros, depende de los actores, depende de ustedes en tanto actores, hacer que estas aspiraciones, tanto en poesía o en prosa de la gente, puedan avanzar a influenciar a los tomadores de decisiones para llegar a un resultado o a otro. Lo que sí sabemos desde las investigaciones es que las personas desean ser escuchadas, desean participar, desean ser parte de las decisiones colectivas. A veces no saben cómo hacerlo. A veces lo más probable es que no sean todos los que quieran hacerlo. Pero si ustedes ven una demanda transversal en todos los cabildos y en todas las instancias de participación es más plebiscitos, más referéndum, más consultas. Por lo tanto, a partir de esta experiencia, y aun cuando la conversación sobre una posible o no nueva constitución ya esté radicada en la sede institucional, la participación va a seguir siendo una demanda vital de acompañar a todo este proceso. El futuro va a demandar más participación, no menos participación, y aquí hay, a nuestro juicio, un muy buen primer ejercicio para ir aprendiendo este caminar, que nadie lo sabe de antemano cómo se hace.
es como andar en bicicleta, hay que lanzarse. Bueno, eso quería valorar.